Y vamos a leer juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra en el verso 31? Todos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Padre, gracias porque tu palabra nos revela tu verdad, Señor, tus designios, lo que tú has determinado, Señor, para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es la verdad de todas las cosas? La podemos encontrar en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. Aquí en Efesios capítulo 5, verso 31 y 32, encontramos una declaración dada por el apóstol Pablo dada por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en cuanto al designio de Dios para el matrimonio. Hemos venido estudiando el designio de Dios para el matrimonio, cómo Dios determina el matrimonio, cuáles son los lineamientos de Dios para el matrimonio. Y aquí en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo hace esa asombrosa declaración de que el matrimonio fue creado por Dios para ser un reflejo de este nuevo pacto entre Cristo y su esposa, la iglesia. Amén. Y cuando entendemos esta declaración, entendemos muchas porciones de la palabra. Amén. En cuanto al matrimonio, en cuanto a la responsabilidad que tenemos como cónyuges. Todos los matrimonios, recuerde que el matrimonio fue establecido por Dios, amén, por Dios. No le pertenece a nadie más, a ninguna comunidad, religión, iglesia, nación, a ninguno le pertenece el matrimonio, sino a Dios. Por eso todos los matrimonios fueron designados o destinados por Dios para reflejar la relación entre Cristo y su esposa. Amén. Y esta es la llave que abre el misterio del matrimonio. Por eso dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Tener esto claro es entender por qué Pablo amonesta a los esposos allí en Efesios 5:25. A ver, ¿por qué Pablo lo dice de esa manera? Cuando entendemos que el matrimonio Dios lo designó o lo estableció o lo determinó para que tuviésemos un reflejo entre Cristo y la iglesia. Y entonces allí el Espíritu Santo a través de Pablo, porque Efesios 5:21 al 6:4 es la porción más extensa de la Biblia que encontramos en cuanto a las responsabilidades en el matrimonio y la familia. Le dice a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿De qué forma? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, y es ahí donde muchas maneras de pensar contrarias a la palabra pueden chocar, amén, pueden chocar, porque incluso hay muchos esposos que si la esposa le pide un par de chancletas, dice, ¿y yo por qué tengo que darle? ¿Y yo por qué tengo que trabajar para usted? ¿Verdad? Y para muchos el matrimonio se les vuelve una situación crítica de pensar que antes trabajaban para ellos solos y con lo que se ganaban vivían y compraban y hacían lo que bien les parecía, y ahora se casa y resulta que le llega la quincena y ya le tienen la lista para qué es esa quincena, ¿verdad? Y para muchos eso es demasiado frustrante, ¿verdad? Y muchos dicen, pero ¿cómo así está parecida y ahora me toca darle, ¿verdad? Si no se tiene un concepto claro de lo que es el matrimonio, pues esto sería muy difícil, amén. Incluso muchos padres distorsionan la imagen del matrimonio diciéndole a sus hijos acerca de su esposa, pero es que ella, ¿quién es? Primero usted tuvo mamá que mujer, así que usted primero me hace caso a mí antes que hacerle caso a ella, ¿verdad? Y empiezan muchos conflictos cuando no entendemos el mandato de Dios. También allí en el versículo 23, Efesios 5:23, el tener claro
que el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, nos hace entender este verso. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Muchas mujeres, no, pero yo porque me le tengo que someter a mi esposo, ¿acaso él quién? ¿Acaso él quién es? ¿Verdad? Y vemos muchos hogares destruidos por eso, porque muchas mujeres no se quieren someter a su esposo, porque ¿qué? Ese aparecido, ese que apenas apareció, ¿verdad? Y para muchas es difícil, pero dice es que Él es reflejo de Cristo. O sea, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el marido es su cabeza. La relación correcta entre Dios y el matrimonio es Dios Padre hacia Dios Hijo hacia el varón y el varón hacia la mujer. Es la manera como el Espíritu Santo quiere guiar los hogares, y eso no hace que Cristo sea menor que el Padre, tampoco hace que la mujer sea menos que el esposo, ¿verdad? Sino que es el reflejo de Cristo a la iglesia, y es por eso que podemos entender por qué la Escritura es tan radical y ordena que el creyente se debe casar con otro creyente. Amén. La Biblia prohíbe tajantemente el yugo desigual y lo llama pecado. Amén. Unirse una persona creyente con una persona no creyente en Cristo es pecado. Amén. ¿Por qué? Porque es que lo que Dios quiere reflejar a través del matrimonio es esa perfecta relación entre Cristo y la iglesia. Y dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Una persona que entiende los designios de Dios y vive para la gloria de Dios, y la otra persona que vive para sí mismo en su propio razonamiento, no podrá cumplirse esto. Amén. Es imposible que marido y mujer persigan el profundo sentido del matrimonio si uno de ellos no lo acepta. Amén. Si uno de ellos no está de acuerdo con la palabra, va a ser imposible que ese matrimonio cumpla el propósito por el cual Dios estableció el matrimonio. Y veamos lo que la Biblia nos dice acerca del yugo desigual. O sea, desde los principios hasta el final de la palabra, siempre Dios ha determinado que el yugo desigual es pecado. Tal vez lo tratamos y lo tenemos muy claro para los negocios, ¿no es cierto? Pero lo olvidamos de que Dios ante todo lo estableció para el matrimonio. Amén. En 1 Corintios 6:14 la palabra del Señor nos amonesta acerca de dime el versículo, dice no os unáis. 2 Corintios 6:14, 2 Corintios 6:14 dice la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Verso 15. Y qué concordia Cristo con Belial o con el diablo, o qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, la Biblia es clara, eso no puede estar unido. Amén. Y es lamentable ver cómo muchos cristianos pasan por alto este mandato del Señor. Amén. Acomodándose a sus propios deseos. Mire, hermano, cuando usted conoce la palabra y usted le importa lo que dice la palabra, y usted hace lo que la Biblia dice que no se hace a sabiendas. Amén. Eso es una blasfemia contra la palabra, y muchas personas después se están quejando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me está pasando lo que me está pasando? Si usted no tuvo en cuenta la palabra, usted no tuvo en cuenta a Dios. Amén. Y luego queremos que Dios nos tenga en cuenta en todas las cosas. Mire, cuando yo entendí esta porción de la palabra, gracias a Dios tenía solo 10 añitos. Amén. Cuando entendí esta palabra, me leí una novela cristiana que se llama El yugo de los infieles, un testimonio impresionante, una mujer cristiana, adoradora, ministrando en el altar del Señor. Le pasó lo de Eva, le creyó más la palabra al diablo que a Dios. Amén. Y se unió con un no creyente, el mismo engaño de siempre. Cuando nos casemos yo voy a la iglesia,
yo la acompaño a la iglesia. Mire, muchos creyentes pasan por alto la palabra, se van y buscan a alguien del mundo y luego vienen y lo traen a la iglesia, a legalizar en la iglesia. Tenga cuidado, hermano, la Biblia dice: no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Mire, entendamos algo: los mandamientos de Dios nunca están para quitarnos cosas buenas, nunca están para privarnos de lo mejor de la vida. Los mandamientos de Dios están para privarnos de la desgracia. El mandamiento de Dios es un medio de protección de Dios para nuestras vidas. Realmente, cuando nosotros ignoramos el mandamiento de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desprotegiéndonos nosotros mismos. Es como decirle a Dios: en este asunto yo tengo la razón, tú no tienes la razón, déjame. Y el Señor dice: listo, hágale, ¿verdad? Hágale. Y a veces comenzamos a ponerle señales al Señor, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Si usted ya desobedeció a Dios, ya Dios lo soltó. Amén. Ya Dios en esa área le soltó a su propio designio, al antojo del corazón, ¿verdad? Y el engaño pues va a estar ahí presente. Y sigue diciendo: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Mire, hermano, yo llegué al Señor de niña, y llegué a una iglesia donde había mucha juventud, y veía uno tantos matrimonios así, muchachas que le creían el enemigo y no tenían en cuenta la palabra, y traían novio a la iglesia, y el novio pasaba y hacía la oración de fe y hasta se bautizaba y todo el cuento, ¿verdad? Pero recuerde que el inicio no se tuvo en cuenta la palabra. Y lamentablemente, y era algo que a mí me parecía impresionante, que muchas de esas jóvenes, el último día que ese hombre fue a la iglesia fue el día que se casó. Y luego les tocó lidiar con un borracho, con un infiel, con una persona que no le importaba era ella, no Dios. Mire, hermano, cuando usted no obedece la palabra de Dios, vuelvo y le digo, la protección se va. No se deje engañar del diablo. Siempre el diablo ha usado lo mismo: que las mujeres de afuera son más bonitas que las del Señor, que los hombres de afuera son mejor que cualquier creyente. Yo, como siempre digo, por malo que sea un creyente, es mejor que cualquier no nacido de nuevo. Amén. Es mejor que cualquier no nacido de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Si el diablo ve, hay mujeres que dicen: yo me caso como sea. Esa palabra como sea es muy riesgosa. Amén. Muy riesgosa, y es ahí donde muchas personas le abren la puerta al enemigo en sus vidas, y Satanás se aprovecha de esa necesidad y de esa urgencia, amén, que tiene, y de esa disposición a que si es en Dios o no es en Dios, la misma le da. Y eso es de mucho cuidado, hermano. Mire, hermana, Dios le ama. Él pagó por usted un precio muy alto, amén, para que usted tenga que caer en manos de personas que no aman a Jesús, que no están siguiendo a Jesús porque realmente lo aman, sino porque hay un interés en usted, amén. Hay un interés. Mire, vi creyentes, muchachos, no solamente en mujeres pasa eso, también en hombres que se convirtieron realmente al Señor, pero que se dejaron llevar por la esbeltez de las de afuera, amén, y la trajeron y se recibieron al Señor y se bautizaron, y luego tener que vivir con una mujer sin temor de Dios, que no quiere nada de Dios, que no quiere que sirva al Señor, que no quiere congregarse. Eso es muy difícil. Algunas mujeres han tenido que vivir eso, hombres, porque cuando llegaron al Señor ya estaban casados, amén, y uno de ellos se convirtió y el otro no, o el uno toma las cosas del Señor muy en serio y el otro las toma medias, amén, pero ya estaban unidos en matrimonio. Pero usted que está libre, dice la Biblia, ¿cómo te vas a esclavizar? No le digo que el matrimonio sea una esclavitud, sino el yugo desigual. Amén. Lea conmigo Deuteronomio 7, 2 al 4. Deuteronomio 7, 2 al 4, dice la palabra, el Señor advirtiéndole, porque mire, hermano, esa tentación no es de ahorita. Esa ha sido la estrategia de Satanás para debilitar al pueblo de Dios, para introducir el paganismo en la familia. Recuerde que el primer discipulado que usted y yo tenemos compromiso delante de Dios son nuestros hijos. ¿Y qué hace un hogar donde el uno quiere honrar a Dios y el otro no quiere honrar a Dios, verdad? La mamá le dice: vamos, mijo, vamos para la iglesia.
Y el papá le dice, ay, no sea fanática, eso déjelo aquí, no moleste, ¿verdad? O viceversa. Eso es muy duro para un hijo. Él no sabe dónde está parado, no sabe cuál es la verdad, cuál es la mentira, amén. Y el Señor le amonesta al pueblo, dice, van a entrar, pero Él les amonesta sobre esto mismo. Dice, y Jehová tu Dios, o leamos desde el versículo 1, amén. Desde el versículo 1 de Deuteronomio 7, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. ¿Quién las iba a entregar? El Señor. No era la fuerza de ellos, no era la estrategia militar de ellos, ya ellos estaban vencidos, amén. Ellos tenían era que entrar a tomar posesión. Y las haya derrotado, dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Recuerda cuando aquel profeta fue llamado por el rey para que maldijera a Israel? Amén. Y él le dijo, yo voy a hacer lo que Dios diga, porque y cuando abría su boca para maldecirlo, salía ¿qué? Bendición. Y el rey se enojó mucho y le dijo, pero es que yo te di dones y te mandé traer y te di comida y bueno, todo lo demás te pagué, era para que lo maldijeras y tú lo que haces es bendecirlo. Y él le dijo, pero es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Mire, hermano, eso es maravilloso. Si Dios te ha bendecido, declare que usted es una persona bendecida por Dios, y lo que Dios ha bendecido nadie lo podrá maldecir. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, como él no pudo hacerlo, él le dio una estrategia y le dijo, haga que se emparenten, haga parentesco. Y es la manera de debilitar al pueblo, porque el Señor dijo, no es usted creyente que va a ser capaz de salvar esa alma, es él, el no creyente, por la desobediencia del creyente, que va a tomar autoridad y lo va a llevar a dioses ajenos, lo va a llevar a otros propósitos, y su vida que estaba soñada y diseñada en Dios se va al traste. Amén. Lea conmigo Esdras 9, 1 al 3. Mire, siempre ha sido la estrategia de Satanás, hermano. Por eso usted no se deje engañar. Yo me crié con tantas jovencitas y que mostraban como un perfil ministerial, pero que no tuvieron en cuenta esta palabra. Terminaron casándose con hombres cero temerosos de Dios, amén. Porque creyeron el engaño del diablo, que eso ellas los podían convertir. Yo siempre le he dicho, ni que usted fuera Espíritu Santo, ¿verdad? Para que lo pudiera convertir. Dice, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado. ¿Qué fue lo que los llevó a hacer eso? A perder la autoridad espiritual, a perder el dominio, el señorío y el sojuzgar la tierra, el llenar la tierra de la gloria de Dios, que es el propósito de Dios para nosotros. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Verso 3. Cuando oí esto, dijo Esdras, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado
en extremo. Mire, hermano, esto no es un pecado a la ligera, amén. Esto es delicado, amén, porque es violar un principio de Dios y es el principio de la separación. Hacer ese tipo de mezclas lo único que trae es abominación delante del Señor. ¿Y sabe qué fue lo más terrible? Que los que comenzaron a hacer eso fue el liderazgo, amén, el liderazgo de Israel. Los príncipes fueron los primeros que comenzaron a hacer eso. Mire, hermano, cuando una persona empieza a tener en poco la palabra de Dios, se vuelve peligrosa, amén, genera mala influencia. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios es la verdad. Él dijo: pasará el cielo, pasará la tierra, pero mi palabra nunca va a pasar, amén. Un marido, un esposo debe siempre tener en cuenta que es la imagen del Señor Jesús. Mire, hermano, usted creyente, usted hermana que ha recibido a Jesús, usted no puede elegir por esposo un hombre que no sea temeroso de Dios. No, pero es que yo no me caso hasta que él no se convierta. No, ya el hecho de haberlo elegido, amén, el hecho de no haber tenido en cuenta. Mire, cuando yo entendí lo delicado que era eso y cómo yo podría abrirle las puertas al enemigo, yo tuve mucho temor en qué amistades yo escogía, amén, que fuera gente de la iglesia, que fuera gente comprometida. Bendito el nombre del Señor. No esas personas que, porque muchos van a la iglesia pero llevan vidas dobles, amén. Una cosa se muestran en la casa del Señor y otra cosa es que hacen por fuera. Eso es una persona que no tiene temor de Dios, amén. No tiene temor de Dios. Y si usted sabe de alguno que viva así y ministre, usted debe hacerlo saber, amén, porque al usted no hacerlo saber, usted se hace copartícipe con ese pecado, amén. Y la Biblia dice que nosotros no podemos participar en pecados ajenos, debemos conservarnos puros. Eso no es fácil, eso requiere coraje. Eso requiere que usted ame a Dios y ame su iglesia. Bendito el nombre del Señor, amén. Y podamos mantener la iglesia del Señor en testimonio. Bendito el nombre del Señor. Porque el esposo tiene que ser un reflejo de Cristo en el matrimonio. Ese es el recordatorio de su primera obligación en el matrimonio, hermano. Dado que usted como esposo, usted está hablando de Jesús en su hogar. ¿Cuál es la relación de Jesús con su pueblo? Mire, hermano, y por eso muchos hijos de cristianos viven desanimados y no quieren seguir a Jesús, porque muchos de sus padres que vienen a las iglesias no reflejan a Cristo en la casa, amén. En la casa tienen unos comportamientos que dejan mucho que decir. Pero recuerde algo, hermano, usted, así como la Biblia nos ordena todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Usted sea esposo para la gloria de Dios. Es su primera obligación en el matrimonio. Recuerde que usted está reflejando a Jesús, amén. La manera de usted relacionarse en el hogar es la demostración de cómo Cristo se relaciona con su pueblo. Y algo que Él quiere es que usted hable verdad, amén. Hable verdad, bendito el nombre del Señor. Por eso la manera como usted se comporta con su esposa determina si dice o no la verdad a la luz, dice la verdad acerca de Cristo, amén. No sé cómo está reflejando usted a Cristo en su casa, hermano. Y esto es un llamado que Dios nos hace hoy, amén. ¿Cómo estoy reflejando a Jesús en mi casa? ¿Me dejo hablar o no me dejo hablar? Estoy pidiendo al Señor que haga de mí ese proveedor que pueda suplir para las necesidades de mi casa. Lo veo como mi responsabilidad, como que es lo que Dios me ha mandado a mí hacer, Dios me ha encomendado a hacer. ¿Está amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia? No es una tarea fácil. A veces hay muchas esposas que creen que les tocó la tarea más difícil en el matrimonio, pero realmente la responsabilidad más grande la lleva el esposo, amén. La esposa refleja a la iglesia, pero el esposo refleja a Cristo, amén. La responsabilidad que él tiene es muy grande. Por eso, esposa sabia, ore por su esposo todos los días, amén. Pídale a Dios que lo ayude para ser un buen reflejo de Cristo ante sus hijos, ante usted como esposa, amén. Que Dios le dé la sabiduría, la gracia, que le abra puertas de bendición para que él pueda reflejar a Jesús en su hogar. Hermano, no tome nunca esa actitud: ay, si yo no puedo, ¿yo qué puedo hacer? O
sea, de algo que la Biblia nos muestra es que lo que Él nos manda hacer nos unge para hacerlo, amén. Él nos unge, pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros. O sea, si Dios le dice que usted, esposa, debe respetar a su esposo, usted tiene la unción para hacerlo, amén. Si se deja guiar por el Espíritu, si se deja guiar por la carne, no lo va a hacer, pero si se deja guiar por el Espíritu, lo va a hacer, amén. Usted, esposo, si Dios le ha llamado como ese reflejo de Cristo, como ese proveedor para su casa, para sus hijos, amén, como ese amante ideal para su esposa, ese hombre no solamente de besos y abrazos, sino que está dispuesto a darlo todo por ella. Mire, Dios le ha dado esa unción para hacerlo, amén, para usted poder proveer. Déjese guiar por el Espíritu, dependa de Dios todos los días, amén. Usted que tiene el don de lengua, fluya en esas lenguas. Usted que siente que no sabe cómo va a salir adelante, ¿verdad? Este tiempo oscuro que el mundo está viviendo, Dios quiere que nosotros resplandezcamos como lumbreras, pero a veces el enemigo permea nuestros pensamientos, ¿verdad? Alcanza a influenciar nuestros pensamientos y empezamos a sentir temor, empezamos a sentir angustia, empezamos a sentir que no somos capaces, que no vamos a poder salir adelante. Mire, Dios que te ha dado ese don de lenguas, hermano, hermana, usted coloque ese asunto delante de Dios y conéctese con el Espíritu, comience a fluir en lenguas como dice el Espíritu. Hemos de pedir como sabemos, no lo sabemos si estamos pidiendo como es la manera correcta, pero Él ha prometido que el Espíritu de Dios intercederá por nosotros, amén. Usted que tiene el don de lenguas, aprovéchelas al máximo en todos los asuntos. Cuando ore por su esposo, hermana, usted que fluye en lenguas, ore por su esposo, dígale: Padre, mire, yo presento a mi esposo como ese proveedor, como ese reflejo tuyo, Señor, en mi hogar, y comience a fluir en lengua. Dígale: no sé cómo será la mejor manera de pedir por él, pero el Espíritu sí lo sabe, y comience a fluir en lenguas, amén, a fluir en lengua. Y dice la Biblia que por el Espíritu usted hablará maravillas delante de Dios, amén. Coloquémonos en pie y démosle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su cónyuge. Dígale: Padre, gracias. Usted que es casado, usted que es casada, dígale: Señor, gracias. Y gracias porque tu misericordia se ha extendido hacia mí. Si tal vez no hemos sido ese buen reflejo de Jesús, usted esposo o usted esposa no ha sido el buen reflejo de la iglesia en su matrimonio, dígale: Señor, ayúdame. Yo solo no puedo, yo sola no puedo, en mi propia capacidad no lo puedo hacer, pero con tu ayuda yo lo puedo lograr, Señor. Con tu ayuda, Señor, seré un fiel reflejo de tu amor, un fiel reflejo de tu gracia y de tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras usted habla con Dios, yo sé que tiene mucho que hablar con Él. Dile al Señor que te ayude, que te levante, que te dé las fuerzas que usted necesita. Si hay personas aquí que no le han rendido su vida a Jesús, yo le invito en esta hora: levante su mano, venga aquí al frente rápidamente. Queremos orar por usted, una oración de fe. Me cambió a mí, ha cambiado a miles y millones en el mundo, y Él lo puede hacer nuevamente en su vida. Yo le invito a que repita conmigo estas palabras. Dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida, y te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Dígale: Señor, gracias por perdonarme. Diga conmigo: Señor, gracias por perdonarme. Dice la Biblia que es necesario que confieses con la boca. Dígale: Jesús, yo te confieso con mi boca que tú eres el Señor, el único que puede salvarme. Dígale: Jesús, hoy recibo esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz por mí hace más de 2000 años. Hoy te recibo, hoy recibo tu perdón. Hoy declaro que tu muerte quebrantó todo pacto que yo hice o que hicieron mis ancestros de mí con las tinieblas. Hoy ese pacto con los demonios se rompe en el nombre de Jesús. Tu sangre limpia mis pecados, tu muerte rompe todo pacto. Dígale: y hoy declaro el poder de la resurrección de Jesús. Dígale: hoy declaro el poder de la resurrección de Jesús que me da vida. Dile: dame una vida nueva,
Dame un nuevo nacimiento hoy, Señor. Dame un nuevo espíritu. Coloca tu espíritu dentro de mí y ayúdame a vivir para tu gloria. Dígale, Señor, el tiempo que me reste en esta tierra, quiero vivirlo para ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Aleluya. Si usted está enfermo, queremos orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, hoy levantamos nuestras manos delante de ti, como dice tu palabra, que cuando prediquemos tu palabra, oremos por los enfermos y por los cautivos, y tú vas a obrar sanidad y liberación. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todo enfermo, espíritus inmundos de enfermedad que estén destruyendo su cuerpo. Yo le ato ahora en el nombre de Jesús, porque escrito está en la palabra: ciertamente Jesús llevó nuestros dolores, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, por su llaga hemos sido sanos. Yo ordeno a todo espíritu de enfermedad, suelte su cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Déjalo libre ahora en el nombre de Jesús por la palabra. Yo te declaro sano, yo te declaro sana. Espíritu de opresión, espíritu de tormento, espíritu de engaño, se van fuera en el nombre de Jesús por la palabra. Fuera en el nombre de Jesús. Hay vida en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo Jesús por la palabra. Yo te declaro libre, libre para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Les invitamos todos los domingos como hoy a las 8 de la mañana. A las 10:30 tendremos el siguiente culto. Y hoy a la 1 de la tarde, pero normalmente 2:30 de la tarde. Los martes a las 6:30 y los viernes a las 6:30. Amén. Les van a tomar unos daticos para que usted, si desea que le llamen o le visiten, puedan hacerlo. Les dejo en compañía de nuestro pastor, que va a ministrar la cena del Señor. Hoy tenemos la cena del Señor. Amén. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras: ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 8464 175.